Conocer cómo es el panorama de situación en Ameguino, cómo está la situación epidemiológica en estos momentos. Bueno, como pasa en la mayoría de los municipios, ha habido un aumento exponencial dramático de casos. Se sospecha por el comportamiento, lo abrupto de la subida y la levedad hasta el momento de los casos que se trata de Omicron. Es lo que uno imagina, ¿no? No tenemos hecho una secuenciación genética, pero por la información que nos llega de todos lados, de fuentes científicas, Omicron se caracteriza por el abrupto ascenso de los casos y la levedad de los mismos, al menos hasta el momento. Obviamente siempre está en duda de si esta levedad se debe a la inmunidad conferida por la vacunación o a las características propias de la cepa. Si bien hay indicios de que Omicron elude las defensas conferidas por la vacunación o por la enfermedad, elude en mayor medida que otras cepas. Entonces, si elude la vacunación y los casos son leves, uno deduce que la levedad de los casos, la poca virulencia de la cepa, o sea, se debería a una característica propia de la cepa, ¿no? Entonces, en este momento tenemos 238 casos. Dentro de esos casos, solo 2 personas no están vacunadas. No tenemos ningún internado. Tuvimos un internado nada más, que lo internamos por precaución, dado que se trataba de un paciente de riesgo. Ya está dado de alta. Hay una proporción más elevada que en otras olas de niños positivos. Y bueno, están todos cursando bien la enfermedad. Lo que nosotros sí podemos ver es una cantidad considerable de casos asintomáticos. Nosotros desde el comienzo, desde cuando se comenzó a visorar esta ola, nosotros hemos ofrecido test, porque el municipio compró test por su cuenta también, los que vienen de provincia. Entonces hemos ofrecido test a viajeros, a gente que venía de Córdoba, de Capital, donde ya había una circulación comunitaria, y detectamos muchos positivos asintomáticos. Otra cosa que estamos haciendo también es a los contactos estrechos que salen del aislamiento, al 5.º día, según el nuevo protocolo, se los hisopa también, para ver si al salir del aislamiento portan el virus, y muchos son positivos, con lo que se suman también a los otros asintomáticos. O sea, lo que estamos viendo es alta contagiosidad, baja virulencia, y dentro de la baja virulencia muchos asintomáticos. Esto, obviamente, el asintomático también influye en la alta contagiosidad de la cepa, porque hay gente que circula, no sabe que tiene el virus y contagia. En menor medida que un sintomático, pero contagia. Claro. Doctora, desde que comenzó la pandemia hace 2 años a hoy, esta cantidad de casos por día y la cantidad de casos activos, ¿es la mayor cantidad de, digamos, podríamos hablar de cifras récord que se están dando, atendiendo todas las características, ¿no? Pero en la aparición de casos, ¿es la mayor cantidad de casos que se viene dando desde que comenzó la pandemia? Sí, es la mayor. Nosotros tuvimos picos diarios de 30, creo que 34 casos, 33 aproximadamente. Nunca llegamos a 40 en picos diarios. Y antes de ayer tuvimos 68 casos diarios. Ayer bajamos a 51. Y hoy, no sé, vamos a ver al fin del día cuánto. Y el pico máximo de cantidad de casos activos que tuvimos fue de 204, 105 casos en la ola que hubo en este otoño-invierno pasado. Así que en este momento tenemos 238, así que obviamente es récord. Nunca tuvimos nosotros el hospital, o sea, las camas, nunca tuvimos ocupación al 100%. O sea, siempre nosotros, por suerte, hemos tenido mayor proporción de casos leves, pero bueno, siempre tuvimos esa política de hisopar asintomáticos. Entonces detectábamos por ahí mayor cantidad de casos al detectar los asintomáticos, y hemos tenido menos estresado, digamos, el sistema de salud.
Pero sí, esta vez es récord de casos diarios y récord de pico, y sin internados, en este momento sin internados. ¿Cómo se ha organizado en Ameguino el sistema de testeos? Bien, tenemos, según las necesidades, esto es algo dinámico, porque según la necesidad van cambiando los horarios y los lugares. Pero lo que te podemos decir que tenemos fijo es un centro de testeo en el hospital, un centro de testeo en el Centro Integrador Comunitario de Ameguino, otro en la salita de Porvenir, otro en la salita de Blaquier, y a su vez tenemos una enfermera itinerante que cuando es necesario, por ejemplo la semana que viene estamos organizando testeos en las colonias. Hemos suspendido algunas actividades que llevan mucha gente, pero no queremos dentro de lo posible no suspender las colonias por el impacto anímico que implican los chicos, salvo que haya un brote, como si hay un brote en algunas sí, pero lo que estamos pensando, lo que estamos implementando son testeos en el personal docente. Entonces en esos casos recurrimos a una enfermera ambulante que hace los testeos, lo mismo que en la ola anterior hacíamos testeos en empresas. Así que tenemos los testeos fijos, centros de testeo fijos en los servicios de salud, y una enfermera ambulante para cuando es necesario hacer un testeo ambulante, digamos, ¿no? El testeo ambulante se puede hacer, como decía, tanto en el tema de las colonias, como también si lo solicita una empresa privada. Sí, también. Y bueno, los horarios varían, yo te digo, según la disponibilidad del personal y cómo se va dando la dinámica, porque por ejemplo antes de que empezaran los calores, la temporada de tanto calor, teníamos un horario a las 11 de la mañana, otro a las 14 horas. Ahora en el hospital hacemos corrido de 8 a 12 y en el SIC van asintomáticos de 7 a 9. Pero ahora entra de vacaciones la enfermera del SIC, entonces cambiamos el proceso. Los horarios son dinámicos. Lo que hacemos es lo posible para que sintomáticos y asintomáticos no se junten. Eso es, lo hacemos. Una cosa que me gustaría, ya que me está entrevistando, aclarar, que pedimos por favor que la gente declare todos sus contactos estrechos, porque hay cuentas que no cierran. En este momento tenemos 238 activos más 58 sospechosos, y tenemos 349 aislados preventivos, o sea, contactos estrechos. No puede ser que haya que haya una persona y media por cada positivo. Y nos pasa que nos damos cuenta que no han detectado algún contacto cuando llegan los contactos estrechos con síntomas a hisoparse, y ahí nos enteramos que estuvieron con este positivo. El hecho de que una persona declare todos los contactos estrechos tiene varias ventajas. Una de ellas es poder informarle al contacto estrecho que se debe aislar para que no ponga en riesgo a su entorno. La otra es que podemos recurrir al criterio clínico epidemiológico. Cuando un contacto estrecho de un positivo presenta síntomas, no hay necesidad de hisoparlo. Directamente se lo declara positivo por criterio clínico epidemiológico. Eso tiene un fundamento científico, no es un capricho, no es una decisión caprichosa. Y estamos ahorrando tiempo y recursos, porque hay escasez de test y hay escasez también de recursos humanos. Doctora, vale la pena recordar entonces, para que la gente lo tenga también en claro, ¿quiénes son considerados los contactos estrechos? Los contactos estrechos son aquellas personas que están en contacto con un positivo más de 15 minutos, puede ser más de 15 minutos a menos de 2 metros y a menos de 2, cuando están más de 15 minutos a menos de 2 metros, aunque tengan equipo de protección, son contacto estrecho. Al aire libre, si nosotros estamos sin protección, pero estamos a más de 2 metros, no hace falta considerarlo contacto estrecho. Pero hay que ser muy conscientes de eso, no se puede, en todo caso, para más precisión, después te
paso para que lo puedas escribir bien. Está bien. Te paso del protocolo, la definición de contacto estrecho. Pero es aquella persona que está más de 15 minutos en contacto con un positivo. Tenga un equipo de protección, porque muchas veces el equipo de protección está mal usado. Ajá. Es todo un tema eso. Claro. El correcto uso del equipo de protección. Y otra cosa que hay que remarcar, que la gente cree que al aire libre el virus no se contagia. Eso no es así. Al aire libre hay menos probabilidad de contagio. Pero el contagio puede existir. Si estamos al aire libre comiendo al lado de una persona con coronavirus, no vamos a contagiar. Lo más probable es que nos contagiemos, si nuestro sistema inmune lo permite, ¿no? Claro. Pero el estar al aire libre no nos exime del riesgo de contagio. Lo reduce, sí. Es menos probable, sí. Pero no exime. Lo mismo que hay gente que cree que el respeto del protocolo los exime del aislamiento. Yo le explico a la gente un montón de veces. El protocolo permite que en lugar de que se contagie el 70% de la gente, se contagie el 20%. Pero para poder saber cuáles son las personas que conforman ese 20%, tenemos que aislar a la totalidad de la gente. Claro. Y que se descubra quién es el 20% que se contagió en aislamiento. Claro, no se contagia el resto. Correcto. Son cosas que cuesta trabajo que la gente entienda. Doctora, en estos momentos, digamos, ¿cuánto tiempo, cómo es la evolución de la enfermedad? Es decir, ¿cómo notan que, digamos, desde la aparición de los síntomas se detecta positivo? ¿Cómo el tiempo que debe estar el paciente cumpliendo el tratamiento? ¿Cómo son ahora las características de evolución de la enfermedad? ¿Cuánto tiempo lleva, no? Bueno, según los indicios internacionales que hay, las informaciones que nos llevan de las comunidades científicas, más la experiencia nuestra, es que el contagio es muy rápido, es más rápido porque hay una eliminación más rápida del virus en esta variante, porque tiene mayor tiene una mayor capacidad para ingresar a la célula, y por lo tanto se replica mucho más rápido. Pero aparentemente la diferencia es que tiene predilección por la garganta más que por los pulmones, por eso produce fuertes dolores de garganta, pero no produce neumonías hasta ahora. Aparentemente, no, por eso son teorías, ¿no? No es que esté totalmente comprobado, pero es lo que se está desprendiendo de lo que uno vislumbra, de lo que uno puede ver de los primeros indicios de él. Entonces, hay un alto nivel de contagiosidad con alta eliminación viral en las primeras 48 a 72 horas y luego una brusca caída de la eliminación viral alrededor del quinto día y un curso más leve y más corto de la enfermedad. Esto, como estoy hablando de Omicron. Sí. El tema es que aquí en Argentina tenemos exposición de Delta y de Omicron. Si bien Omicron está superando a Delta en porcentaje y eventualmente se supone que va a desaparecer Delta y va a quedar solo Omicron, es lo que ha pasado en la mayoría de los lugares. Sin embargo, nosotros estamos encontrando, hay muchos falsos negativos, que este es el otro problema, no sé si por la vacuna, porque hay muchos falsos negativos. Tengamos en cuenta que las pruebas diagnósticas detectan presencia de ácido nucleico viral y en un determinado lugar de nuestro cuerpo. Nosotros podemos tener el virus en la garganta y no en la nariz, y entonces el hisopado por nariz no lo detecta y nos da negativo. Entonces, o sea, es una opción, ¿no? Claro. De manera que no podemos confiar 100%. No, hay gente que dice, no, el test me dio negativo, entonces yo no tengo COVID y tiene todos los síntomas. No, hay falsos negativos con los test, porque los test no son infalibles. Y bueno, nos pasa que hemos tenido falsos negativos a las 48 horas. La persona sigue con síntomas, se vuelve a hisopar y es positiva. Entonces, con respecto a la forma, bueno, yo por ahí me fui un poco por las ramas. No. Pero lo que observamos es una eliminación muy precoz del virus en gran cantidad, luego baja abruptamente la eliminación viral y los síntomas enseguida, o sea, como un curso más corto de la enfermedad.
enseguida recuperan, enseguida los síntomas van desapareciendo, principalmente caracterizados por dolor de garganta, dolor corporal en algunos casos. No hemos observado falta de olfato, lo cual estaría indicando una menor predilección por el sistema nervioso central, lo cual es muy, nos alienta mucho. Pero en algunos que hisopamos al 5.º día o 7.º día no tienen síntomas, pero tienen, dan positivo al test. Doctora, ante la aparición, sí, le quería consultar ante este tema de la aparición de falsos negativos, y a pesar de contar con síntomas, entonces recomendaría que a las 48 horas la persona se haga otro test. Sí, a ver, hay algo que nunca hemos hecho en nuestra sociedad y es una mala costumbre, y es que muchas personas con resfrío, con síntomas pseudogripales van a trabajar, siguen con las actividades como si no pasara nada. Cuando nosotros tenemos un síntoma gripal o pseudogripal, resfriado o problemas gastrointestinales, no debemos ir a trabajar, ¿no? Sea COVID o sea otra cosa. Entonces, si nosotros tenemos síntomas pseudogripales, nos hisopamos y nos da negativo, aunque no sea COVID, tenemos que quedarnos en casa hasta que pasen los síntomas, hasta que los síntomas cedan. Por supuesto que en este caso, teniendo en cuenta este contexto, tenemos que seguir las indicaciones y los consejos del médico que nos hisopa. Si el médico nos dice, hoy sos negativo, pero tenés síntomas, en 48 horas volvé a hisoparte, eso debe hacerse. Y nosotros en muchos casos lo hemos hecho y nos hemos encontrado con positivos. Pero más allá de eso, ante cualquier cuadro gripal o pseudogripal, tenemos que reducir nuestras actividades, sea COVID o no. Es una costumbre que yo misma he ido a trabajar resfriada, bueno, gripe nunca tuve, pero yo estoy resfriada y sigo con toda mi actividad. Y a lo mejor hay virus que a mí me causan un resfrío y a otras personas le pueden causar un cuadro más grave, más serio. Entonces, eso es una costumbre que a partir de esta pandemia tenemos que incorporar en nuestra vida diaria. Tenemos un cuadro gripal, pseudogripal, sea COVID, sea influenza, lo que sea, no hay que ir a trabajar. En este momento, por añadidura, en América del Sur está circulando una variedad de virus de la influenza, de la gripe A, el H3N2, y en ocasiones se presenta junto con COVID. Y en ocasiones puede ser que haya cuadros gripales que no son COVID, pero es gripe A. Y no podemos exponer al resto, a los que nos rodean, a contagiarse de gripe. Entonces, siempre, aunque nos dé negativo el test de COVID, quedémonos en casa hasta que se nos pasen los síntomas. Que ese tiempo podría ser, indudablemente que dependerá de la persona y la evolución de la enfermedad y casos particulares, pero ¿de cuántos días debería darse ese reposo y evitar salir a cumplir con otras funciones, a salir afuera de la casa? Eso es variable según, como te lo acabo de decir, según cada persona. Si nos vamos a hisopar, tenemos síntomas y nos da negativo, lo primero es seguir el consejo del médico que nos está hisopando. Si el médico tiene altas sospechas de que es COVID, le dice, mira, no salgas y dentro de 48 horas te hisopamos nuevamente para ver si es COVID. Y en caso de que sospeche que es otro cuadro gripal o pseudogripal, lo aconsejable sería no salir hasta que no tengamos síntomas, hasta que cedan nuestros síntomas. Pero bueno, siempre seguir el consejo del médico, el médico que nos atendió cuando nos hisopamos o de un médico de cabecera. Pero no olvidemos que hay otros virus circulando, además de COVID, y que no son inocuos. O sea, no, hay algunos virus que en algunas personas pueden producir cuadros serios. Correcto. Doctora, ¿algo más que considere importante en destacar, en resaltar, que sirva para comunicar a la comunidad? Bueno, eso es lo que te dije antes. Veracidad cuando brindan los datos. Veracidad es muy importante. Que se sigan cuidando, por favor, mucho, porque hay algunas personas que no están vacunadas y todavía no creemos que Omicron es una variante más leve.
pero Delta todavía está circulando, no es leve, y lo que nosotros estamos diciendo está basado en indicios, pero no en pruebas científicas. Todavía no está probado que Omicron es más leve. Entonces, seguir cuidándonos, seguimos en pandemia, lavado de manos, uso correcto del barbijo, tapando boca y nariz y distanciamiento social. Cuando estamos al aire libre, por favor, si vamos a comer y no vamos a sacar el barbijo, respetar la distancia de 2 metros, tratar de comer separados, y no confiarnos en que respetando el protocolo no nos vamos a contagiar. El respeto del protocolo reduce las probabilidades de contagio, pero no las elimina. Correcto, correcto. Le quería preguntar una última consulta, doctora. En la semana en Ameguino se ha publicado del municipio, bueno, que se dispuso un aforo del 30% en los comercios, restaurantes y salones de baile cerrados, etcétera, etcétera. Estas son medidas que adoptó el municipio también como forma preventiva para evitar la expansión de contagios. Claro, porque si bien los casos son leves, la verdad que con tantos casos por día, los centros de testeo colapsan. El personal está agotado también. Y además hay poca provisión. Sabemos, porque pedimos, compramos nosotros también test, y nos han dicho en muchas ocasiones que hay poca cantidad, que están en falta. Entonces, en este momento, el cuello de botella no está en las internaciones, gracias a Dios, pero sí en los centros de testeo. Claro. Entonces, es una y además el otro indicio que nos llega de quienes ya han pasado por esta ola Omicron es que baja con gran rapidez. Entonces, así como sube, lógicamente si hay muchos casos por día va a bajar muy rápido, pero no hay una mesita como en otras olas, sino que hay un pico y desciende rápidamente. Entonces creemos que no genera ningún perjuicio a la población suspender por un tiempo las actividades y reducir los aforos. Creemos que va a ser temporal, porque por ejemplo Sudáfrica comenzó, esta variante se detectó a principios de diciembre, Sudáfrica tuvo su pico a mediados de diciembre y ya está considerando superada la ola de Omicron. Entonces, si tenemos esa suerte de que sea algo tan rápido, no significa un gran perjuicio tener unos días reducidos los aforos. Correcto. Toda esta situación es dinámica, por supuesto, vamos a ir viendo cómo evoluciona el cuadro, pero aparte creemos que cuanto más uno controla la situación al comienzo, más difícil es que se descontrole más adelante, ¿no? Correcto, correcto. Doctora, desde ya le agradezco muchísimo la atención y seguimos en contacto. Gracias a ustedes por habernos llamado. Un saludo grande. Muchísimas gracias, doctora. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.